La echaron a la calle con una caja de herramientas oxidadas mientras ellos se repartían la mansión, pero no sabían que dentro de esa chatarra estaba la llave de una fortuna que valía más que toda la ciudad junta. Se rieron de su pobreza, sin saber que acababan de coronar la reina. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y vamos con la historia. La lluvia caía inclemente sobre el cementerio de San Isidro, como si el cielo mismo estuviera llorando la partida de don Ernesto, el hombre más rico y respetado de la región. Pero entre los paraguas negros de seda y los trajes de diseñador que abarrotaban el lugar, había una figura que desentonaba cruelmente con la elegancia del evento. Era Soledad, una mujer de 60 años, con las manos encallecidas por el trabajo duro y un abrigo raído que apenas la protegía del frío penetrante de aquella tarde gris. Soledad no era familia de sangre, pero había sido la sombra fiel de don Ernesto durante 45 años. Ella había limpiado sus pisos, cocinado sus sopas cuando enfermaba y, lo más importante, había criado a sus 2 hijos, Ricardo y Elena, como si fueran propios, llenando el vacío que dejó la madre de estos al fallecer prematuramente. Sin embargo, en ese funeral, Soledad era invisible. Peor que invisible, era un estorbo. Ricardo y Elena, ahora adultos y transformados en seres vanidosos y consumidos por la codicia, ni siquiera la habían dejado subir a los autos oficiales de la familia. Soledad tuvo que llegar en autobús y caminar 2 kilómetros bajo la tormenta, con el lodo manchando sus zapatos gastados, solo para despedirse del único hombre que la había tratado con dignidad. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras observaba el ataúd descender. Le dolía el alma, no solo por la muerte de su patrón, sino por la mirada de asco que Elena le lanzó cuando intentó acercarse a dejar una simple rosa blanca sobre la tumba. No estorbes, Soledad, este es un momento para la familia, no para la servidumbre, le había susurrado con veneno, empujándola discretamente con el codo. El calvario de Soledad apenas comenzaba. Al día siguiente, la lectura del testamento se llevó a cabo en la inmensa biblioteca de la mansión, un lugar que olía a madera antigua y a tabaco caro. Los hijos de don Ernesto estaban ansiosos, sus ojos brillaban no con tristeza, sino con la anticipación de los millones que iban a recibir. El notario, un hombre serio de gafas gruesas llamado licenciado Méndez, rompió el sello del sobre con una lentitud que desesperaba a los herederos. A mis hijos, Ricardo y Elena, comenzó a leer el notario con voz solemne, les dejo la totalidad de mis cuentas bancarias, las acciones en la empresa constructora, la mansión de la ciudad y la casa de verano en la costa, todo dividido en partes iguales. Ricardo soltó un suspiro de alivio y chocó su copa de champán con la de Elena. Ya se sentían los dueños del mundo. Celebraban antes de tiempo, ignorando a Soledad, que estaba de pie en un rincón, con la cabeza baja, esperando simplemente que le dijeran cuándo debía empacar sus pocas cosas para irse. Ella no esperaba nada, sabía cuál era su lugar en la mente de esos muchachos malagradecidos. Y finalmente continuó el notario, carraspeando un poco, para Soledad, mi fiel compañera y guardiana de mi hogar, los hijos se tensaron. ¿Qué le habría dejado? ¿Dinero? ¿Joyas? Le dejo la propiedad ubicada en el kilómetro 90 de la carretera vieja, conocida como El Vertedero, junto con todo lo que se encuentre dentro de la vieja cabaña de madera que allí reside. Una carcajada estridente rompió el silencio. Era Elena. No podía contener la risa. Ricardo se unió a ella segundos después, golpeando la mesa con el puño de pura diversión. «¿El vertedero?», gritó Ricardo entre risas. «Papá le dejó el pantano. Ese lugar es un basurero, Soledad. Literalmente es donde la gente del pueblo iba a tirar chatarra hace años. Es un terreno fangoso, lleno de mosquitos y piedras. No vale ni un centavo. Es perfecto para ella», añadió Elena, secándose una lágrima de risa. «Basura para la basura. Felicidades, terrateniente. Ahora lárgate de mi casa. Tienes 1 hora para sacar tus trapos viejos». Soledad no dijo nada. Sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho, pero no por la herencia, sino por la crueldad de los niños que ella misma había arrullado. Con dignidad, tomó el documento que le extendía el notario, quien la miraba con una mezcla de lástima y confusión, y salió de la mansión. La mudanza fue un infierno. Soledad gastó sus últimos ahorros en un flete para llegar a El Vertedero. Cuando llegó, el panorama era desolador. El lugar hacía honor a su nombre.
Era una extensión de tierra árida por un lado y pantanosa por el otro, llena de hierros retorcidos, maleza espinosa y una cabaña que parecía a punto de colapsar con un soplido. El techo tenía agujeros, las ventanas estaban rotas y el olor a humedad era insoportable. No había luz ni agua potable. La primera noche, Soledad lloró hasta quedarse dormida en un colchón viejo que encontró en el suelo, abrazada a sí misma para combatir el frío. ¿Por qué, don Ernesto? ¿Por qué me hizo esto?, se preguntaba mirando al techo roto donde se veían las estrellas. Se sentía humillada, olvidada por Dios. Pero Soledad era una mujer de fe y trabajo. Al amanecer, se secó las lágrimas. Si esto es lo que tengo, esto es lo que levantaré, se dijo. Pasaron los meses. La vida era dura. Soledad comía lo que podía cultivar en un pequeño pedazo de tierra que logró limpiar de escombros. Para sobrevivir, recogía chatarra del mismo terreno y la vendía por kilos en el pueblo vecino. Sus manos sangraban, su espalda dolía y cada día era una lucha contra el hambre y la soledad. Mientras tanto, las noticias de la ciudad decían que Ricardo y Elena estaban despilfarrando la fortuna de su padre en fiestas, viajes de lujo y negocios riesgosos que no entendían. Un día, mientras Soledad intentaba arrancar una enorme raíz podrida cerca de los cimientos de la cabaña para ampliar su huerto, su pala golpeó algo metálico. No era el sonido hueco de la chatarra habitual. Era un sonido sólido, pesado. Creyendo que era alguna tubería vieja, siguió cavando. Pasaron horas. El sol quemaba su piel, pero algo en su instinto le decía que no se detuviera. Finalmente, desenterró una caja fuerte antigua, oxidada y cubierta de lodo petrificado. No era muy grande, pero pesaba muchísimo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, buscó entre las herramientas viejas de la cabaña un martillo y un cincel. Le tomó 2 días enteros lograr romper el mecanismo de cierre corroído por el tiempo. Cuando la tapa cedió, Soledad cayó de rodillas. Dentro no había dinero, no había oro, había papeles, cientos de documentos antiguos, planos y en el fondo un libro diario de cuero negro con la letra inconfundible de don Ernesto. Soledad abrió el diario con manos temblorosas. La última entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte, decía: «Sé que mis hijos están perdidos en la avaricia. Si les dejo esto, lo venderán por centavos sin entender su valor o lo destruirán. Soledad es la única con la paciencia para limpiar la suciedad y encontrar la verdad. Este terreno no es un vertedero. Debajo de este lodo, según los estudios geológicos que realicé en secreto hace 30 años y que oculté para proteger la tierra de las corporaciones, se encuentra la veta de litio más pura y grande del continente. Pero más importante aún, los planos adjuntos demuestran que este terreno es el único acceso legal al acuífero subterráneo que alimentará a toda la región en la próxima sequía. Quien tenga esta tierra tiene la vida de la ciudad en sus manos. Confío en ti, Soledad, para que hagas lo correcto». Soledad no podía respirar. Tenía en sus manos un tesoro incalculable. No era solo dinero, era poder, era el futuro. Pero el destino es caprichoso y las noticias vuelan. La sequía que don Ernesto predijo llegó ese verano. La ciudad comenzó a quedarse sin agua. Los pozos de la mansión de Ricardo y Elena se secaron. Las empresas constructoras estaban desesperadas. Fue entonces cuando un ingeniero de la ciudad, revisando viejos mapas municipales, notó la anomalía geológica en la zona de El Vertedero. Ricardo y Elena, ahora endeudados hasta el cuello por sus malas inversiones, se enteraron del rumor. Una empresa multinacional estaba buscando comprar terrenos en esa zona específica por sumas millonarias. Recordaron a Soledad. Llegaron en su auto deportivo, ahora sucio y con abolladuras, levantando polvo en la entrada de la cabaña de Soledad. Ella estaba sentada en el porche, que ya había reparado, tomando un café. Se veía diferente. Había una paz y una fuerza en su mirada que ellos no reconocían. «Soledad querida», gritó Elena, bajándose del auto con una sonrisa falsa que mostraba demasiados dientes. «¿Cuánto tiempo? Estábamos tan preocupados por ti». Ricardo se acercó con unos papeles en la mano. «Hola, nana. Mira, nos sentimos terrible por cómo te fuiste. Papá no estaba bien de la cabeza cuando te dio este basurero. Queremos enmendar el error. Hemos traído un contrato. Te compramos este terreno por $10,000. Es mucho dinero para ti, podrás irte a un asilo decente y descansar.
Nosotros nos encargaremos de limpiar este desastre. Hazlo por los viejos tiempos. Soledad tomó los papeles. Los leyó lentamente. Era una estafa. Querían quitarle la tierra por migajas, sabiendo que valía millones. $10,000, preguntó Soledad suavemente. Es una oferta generosa. Vieja, escupió Ricardo, perdiendo la paciencia. Firma ya. Nadie más te va a dar nada por este chiquero. En ese momento, un convoy de camionetas negras apareció en el horizonte. Eran los representantes de la minera estatal y del gobierno. Se bajaron hombres de traje, buscando a la propietaria. ¿Usted es la señora Soledad Martínez?, preguntó el líder del grupo. Soy yo, respondió ella, poniéndose de pie. Señora, venimos a formalizar la oferta por los derechos de explotación del acuífero y el yacimiento mineral. Como hablamos por teléfono, la oferta inicial es de $50 millones más el 5% de las regalías perpetuas para obras benéficas que usted gestione. Ricardo y Elena se quedaron pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Se les cayó la mandíbula. Pero eso es nuestro. Es la herencia de nuestro padre. Ella es solo la sirvienta. Ricardo intentó arrebatarle los papeles al hombre del gobierno. Ese terreno es un error. Mi padre estaba senil. Vamos a demandar. Soledad levantó la mano y por primera vez en su vida su voz sonó como un trueno, imponiendo un silencio absoluto. Ustedes no van a demandar a nadie, dijo Soledad, sacando el diario de cuero negro de su delantal. Su padre no estaba loco. Él sabía exactamente quiénes eran ustedes. Sabía que venderían su legado por cualquier capricho. Él me dejó esto porque sabía que yo cuidaría de la tierra, no que la explotaría para comprar autos de lujo. Soledad se giró hacia los hijos de don Ernesto, mirándolos a los ojos con una mezcla de tristeza y firmeza. Ustedes tuvieron todo. Tuvieron amor, tuvieron dinero, tuvieron oportunidades, y lo tiraron todo por la borda llenos de soberbia. Yo, con mis trapos viejos y mis herramientas oxidadas, encontré lo que ustedes nunca buscaron, el valor del trabajo y la paciencia. El enfrentamiento legal fue breve. El testamento era claro, y el diario de don Ernesto, presentado como prueba de voluntad, selló el destino. Ricardo y Elena perdieron lo poco que les quedaba pagando abogados inútiles. La mansión fue embargada por los bancos. 5 años después, el vertedero ya no existe. En su lugar, hay un hermoso parque natural protegido y una planta de tratamiento de agua que abastece a toda la provincia, llamada Planta Don Ernesto. En el centro hay una fundación enorme dirigida por Soledad, un hogar para ancianos abandonados y una escuela para niños sin recursos. Soledad nunca se compró joyas ni mansiones. Vive en una casa bonita y cómoda dentro del mismo terreno, rodeada de flores. Se dice que, de vez en cuando, 2 personas de aspecto vagabundo se acercan a la reja de la fundación pidiendo un plato de sopa caliente. Soledad siempre ordena que se les dé de comer, con la condición de que coman en la cocina, donde se aprende la humildad, porque aunque perdonó, la justicia divina se encargó de poner a cada uno en el lugar que su corazón merecía. La vida da muchas vueltas, y a veces, aquellos que te miran desde arriba terminan necesitando la mano que una vez rechazaron. Nunca menosprecies a nadie, porque el castillo de naipes de la soberbia siempre se derrumba con el viento de la justicia. Si esta historia te llegó al corazón y crees que cada uno cosecha lo que siembra, suscríbete al canal y comparte este video para que la lección llegue a más personas. Hazme 100 prom para este texto.